El sector privado de la República Dominicana es verdaderamente sorprendente. Y lo digo porque a pesar de tener tasa de interés en términos reales de un 12%, cuando me refiero a la tasa de interés en un 12%, esa es la tasa de interés activa, promedio ponderada, que obtengo de restarle la nominal la inflación. Es decir, la nominal está en algo más del 15.5%, le resto la tasa de inflación del 3.2, 3.4, 3.5%, le resto eso y me queda 12%. Una tasa alta, una tasa alta. Lo que le dice a usted que si la economía logró crecer en la magnitud que creció en este año 2024, con esa tasa de interés tan alta y crecer 5.1, es lógico decir que eso es porque se estaba invirtiendo en proyectos con una alta tasa de retorno, porque tiene que ser superior al 12% en términos reales. Y usted lo ve, miren esto. Aquí vemos cómo el Banco Central, aun cuando en mayo del año 2023 redujo fuertemente la tasa de interés, fíjense que a partir de ahí, esta gráfica, que es la tasa de interés activa, promedio ponderado, lo que ha mostrado es una tendencia ascendente. En algunos momentos baja, sube y así sucesivamente, pero la tendencia es una tendencia ascendente. O sea que comienza, oigan bien, en un nivel que como lo comparo como termina, yo me doy cuenta que termina en un nivel muy parecido al que existía en el momento en que el Banco Central inyectó 200.000 millones de pesos para reducir la tasa de interés en el año 2023. Fíjense que bajó mucho, bajó como 400 puntos básicos, es decir, 4 puntos porcentuales, pero luego comenzó a subir y terminó muy parecido a como estaba en el momento en que el Banco Central inyectó toda esa liquidez. También fíjense, lo mismo sucedió con la tasa pasiva, que es la que le pagan a usted en el banco. Fíjense que bajó fuertemente cuando el Banco Central inyectó la liquidez, pero a partir de ahí comenzó a subir, y eso, a pesar de que el Banco Central, fíjense aquí, esta línea verde, el Banco Central estaba tratando de reducir la tasa de interés mediante la disminución de la tasa de interés de referencia, y a pesar de eso, pues lo que vemos es que estas siguen subiendo, y se crea una anomalía monetaria, una anomalía porque a pesar de que el Banco Central está reduciendo su tasa de interés de referencia, está subiendo la tasa de interés pasiva, está subiendo la tasa de interés activa, y lo que acabo de señalar es que a pesar de esa anomalía, a pesar de ese aumento de la tasa de interés, el sector privado de la República Dominicana logra crecer y pues registrar un crecimiento del 5%, porque este es enero-noviembre, muy probable que termine 5%, que es el potencial. O sea, a pesar de tener esas elevadísimas tasas de interés, vemos cómo la economía crece en el entorno del 5%. Y por eso yo he señalado que el sector privado es verdaderamente sorprendente. El sector privado dominicano es verdaderamente sorprendente. Y eso es algo positivo. Eso que mantiene ese ritmo de crecimiento en ese, digamos, nivel, eso es algo que, lo que me dice a mí, que se ha estado invirtiendo fuertemente con tasa de retorno muy elevada. Y digo esto porque hay que tener en cuenta también lo que sucede, por ejemplo, con la inversión pública. Miren, si nosotros nos vamos a analizar lo que es el aporte que le está haciendo aquí el sector público, podemos decir que la política fiscal fue gestionada correctamente, aunque pudo haber apoyado más al sector privado. Según los datos publicados por la Dirección General de Presupuesto al 20 de diciembre, el déficit público cerrará en el entorno del 2.9%. Se había presupuestado 3.1%, es decir, que está por debajo ligeramente de lo que se había presupuestado. Pero la inversión pública, oigan bien, la inversión pública que se había presupuestado de alrededor de 2.7%, estaría pues terminando con un nivel de alrededor del 2.4%. Es decir, 0.3 por debajo, puntos porcentuales por debajo de lo que se había presupuestado, que ya era bajo. O sea, el nivel de inversión pública que necesita un país como la República Dominicana para poder tener un ritmo de crecimiento como ese potencial del 5% es de alrededor del 4% del PIB.
Y sin embargo, a pesar de que la inversión pública, el gasto de capital, mantuvo un ritmo de variación bajo y que además su nivel está por debajo de ese 4% que debería tener e incluso está por debajo de lo que se había presupuestado de 2.7% y queda en el entorno del 2.4%, eso es lo que se prevé. A pesar de eso, logró crecer la economía dominicana. Por eso vuelvo y señalo, el sector privado es verdaderamente sorprendente. La tasa de interés alta, una tasa de interés muy alta, una inversión pública muy baja. O sea, ahí está tasa de interés muy alta y creciendo. Inversión pública baja. Y a pesar de eso, se logra mantener un buen ritmo de crecimiento. Pero no solamente eso. Vámonos también a la incertidumbre o inestabilidad de la tasa de cambio. Fíjense, ¿cuánto es la depreciación anual esperada del peso frente al dólar o variación de la tasa de cambio, como usted lo quiera medir? Es de alrededor de 3.5%. Es decir, si yo tomo final de periodo, en términos interanuales, diciembre contra diciembre, es alrededor del 3.5%. Usted lo puede tomar como promedio del mes completo o de punta a punta del día. O sea, si es promedio es menos, obviamente, es más preciso y menos volátil. Pero usted puede decir 3.5%. Ahora, ¿qué sucedió el año 2024? Fíjense que el movimiento de la tasa de cambio no fue tan estable como lo que había sucedido en otros periodos. Y esto pues se manifestó en una situación como esta. Miren, esta es la evolución de la tasa de cambio. Fíjense acá, esta fue la intervención de mayo del año 2023. Fíjense cómo a partir de mayo del año 2023 comienza con una tendencia que es mayor que esta tendencia que digamos que es como la de largo plazo. Esta tendencia de largo plazo, este fue marzo del año 2020, esa inyección de liquidez para enfrentar el tema del COVID. Fíjense cómo cambia la pendiente. Luego viene esa apreciación fuerte, más de lo necesario, de parte del Banco Central, más de lo necesario, fue un apriete demasiado fuerte, que luego, cuando ve que se le va de las manos, ese apriete demasiado fuerte, comienza aquí ya a aflojar. Luego viene una nueva apreciación y aquí, después de ese apriete monetario, el Banco Central decide inyectar liquidez, 200.000 millones de pesos, aquí fue alrededor de 220, aquí alrededor de 200.000 a partir de mayo del año 2023 y sube la tasa de cambio. Esa evolución de la tasa de cambio, obviamente, que contrasta con lo normal o esperado. Fíjense, esto es ya desde diciembre del año 2005, fíjense esa evolución, miren qué estabilidad había del mercado. Aquí viene el choque del COVID, fíjense entonces esa inestabilidad. Primero sube, luego baja, sube un poquito, luego baja, sube, baja y luego viene con una nueva tendencia. O sea, fíjense cómo se rompió el COVID, golpeó definitivamente lo que es la estabilidad de la tasa de cambio. Si veo la variación interanual, fíjense cómo la variación interanual de la tasa de cambio se mantiene oscilando alrededor de lo que es ese promedio histórico. Aquí tenemos 3.3, pero es 3.4, 3.5%. Fíjense, aquí vino lo del COVID, una fuerte depreciación, luego una fuerte apreciación y luego una fuerte depreciación también. O sea, que ha estado moviéndose lejos de lo que es lo normal el mercado. Si nos vamos a lo que son las variaciones mensuales del tipo de cambio o venta, fíjense cómo eran esas variaciones. Eran variaciones muy, pero muy, muy pequeñas, alrededor de 10 centavos de peso, 15 centavos como mucho. Pero fíjense, durante el COVID llegó a más de 2 pesos. Luego vino una apreciación. Y fíjense que este lado de variación o incertidumbre o volatilidad de la tasa de cambio es muchísimo mayor que en este periodo que va del 2006 a marzo del año 2020. Aquí una perfecta estabilidad. Miren la tranquilidad de la tasa de cambio. Y miren acá. Este es un periodo que ha sido más difícil. Es el mismo gobernador, el mismo Banco Central, el mismo equipo técnico. Y fíjense esta inestabilidad. Es decir, que no cabe duda de que lo que ha sido es un impacto severo
por el tema de las medidas que hubo que adoptar para poder enfrentar el COVID, sin lugar a duda. Y miren aquí, miren la diferencia en cuanto al margen cambiario. Miren lo que era el margen cambiario. Miren esto acá. Menos de 10 centavos de diferencia. Y miren luego cómo se ha colocado acá. O sea, estamos hablando de 3 veces y 4 veces lo normal. Entonces, eso le dice a usted que hay incertidumbre en el mercado cambiario. No cabe duda de que un cambio estructural importante con relación a la tasa de cambio. Pero a pesar de eso, óigame bien, a pesar de eso, el sector privado creció 5%. O sea, por eso es que hemos señalado que es verdaderamente sorprendente. Ahora, ¿qué influyó sobre ese crecimiento del sector privado? Vamos en el próximo segmento, a analizar el entorno internacional y veremos qué aporte le hizo ese entorno internacional al crecimiento de la economía dominicana. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.